Traders, bienvenidos a un nuevo video. Les habla Cristian Cuellar. Vamos a comparar método Wyckoff y Order Flow. ¿Quién ganará la batalla? Vamos a descubrirlo. Vamos a comparar Wyckoff y Order Flow desde las siguientes perspectivas: origen, principios, ventajas, desventajas, mi experiencia con Wyckoff, mi experiencia con Order Flow, resumen y gran ganador. Empecemos por origen. Método Wyckoff, desarrollado por Richard Wyckoff, nacido en 1873, un destacado inversor y analista de su época. Este método, esta forma de operar, de analizar, se popularizó sobre 1910-1920. Ahora hablemos un poco sobre el order flow. La herramienta Footprint, realmente order flow es flujo de órdenes, pero lo que vemos, los números que vemos detrás de la vela, que usualmente le llamamos order flow, se llama Footprint. Esta herramienta fue introducida en el mercado de futuros a principios de los años 2000 por la empresa Market Delta. Así que vemos que la diferencia de tiempo es bastante. El método Wyckoff tiene más de 100 años y el order flow o la herramienta Footprint tiene más de 20 años. Son dos herramientas que nos permiten analizar el mercado, pero una lleva casi un siglo y la otra hasta ahora lleva algo más de 2 décadas. Vamos a ver ahora la comparativa de acuerdo a cada uno de los principios del método Wyckoff y el order flow. Empecemos por el método Wyckoff, que se basa en 3 leyes fundamentales. Esto que les voy a mencionar aquí básicamente es tomado de lo que escribió Enrique Díaz Valdecantos en su libro El método Wyckoff. Aquí lo que yo hago es transcribirlo y explicarlo. La primera ley es ley de oferta y demanda, que básicamente consiste en que si el precio sube es porque pueden ocurrir dos fenómenos: porque la demanda subió o porque disminuye la oferta. Y el precio baja posiblemente porque disminuyó la demanda o aumentó la oferta. Esta básicamente es la ley de oferta y demanda que se plantea allí en el libro de Enrique Díaz Valdecantos. Ley de causa y efecto es la segunda ley. Básicamente voy a hacer zoom aquí para que se vea mucho mejor. Básicamente nos dice que hay una causa que produce un efecto. En este caso, el precio viene cayendo y vemos un incremento de volumen. Esto es una gráfica diaria, el mini SP500, año 2024, y luego posteriormente tenemos un movimiento alcista. Entonces lo que nos indica esto es que se generan unas causas, generan efectos. Eso básicamente explicado desde el volumen. Una causa, un gran volumen, incremento de volumen, y el efecto es que el precio tiene un desplazamiento. Y luego viene la tercera ley, ley de esfuerzo resultado, y básicamente nos muestra o nos explica, vamos a hacer zoom aquí también, que hay unos esfuerzos, como en este caso, ante unas zonas o unos niveles claves. Esto es muy importante. Y el precio, a pesar del gran esfuerzo que se realiza para romper el nivel, en este caso no puede hacerlo. Entonces es la coherencia del esfuerzo versus el resultado ante una zona o un nivel clave. En este caso tenemos una zona de soporte, se realiza un gran esfuerzo, pero no logra sobrepasar la zona. Entonces en este caso es un esfuerzo, no resultado. Si hubiera roto la zona, si hubiera hecho un breakout a esa zona, un breakout bajista, hubiéramos dicho que ese esfuerzo tuvo un resultado coherente. Básicamente, a un grosso modo, esas son las 3 leyes que se plantean en el método Wyckoff. Vamos a ver un poco más adelante sobre las fases. Hablemos del order flow. Está elaborado a partir del cruce de transacciones de órdenes pasivas y agresivas. Ya hemos hablado en este canal, para que ustedes entiendan mucho mejor estas órdenes agresivas, pasivas, cuando se cruzan, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en el mercado? En el DOM. Esto ocurre en el DOM, o también llamado profundidad de mercado. La información es agrupada y se conforma lo que llamamos footprint. Este viene siendo el DOM. Este DOM lo saqué de NinjaTrader. Aquí tenemos órdenes limitadas de venta y aquí tenemos órdenes limitadas de compra. Incluso aquí también podemos tener resúmenes de el delta, el volumen total de transacciones en cada uno de estos niveles de precio. Si lo agrupamos en pequeñas
casillitas de temporalidades, por ejemplo, en temporalidades de 1 minuto o 5 minutos, lo que nosotros deseemos, pues vamos a ver el cruce de esas transacciones, vamos a ver organizada la información, podemos tener resúmenes de el volumen en este tipo de histogramas. Así que el order flow es el flujo de órdenes y el footprint es la forma en la cual se puede ver visualmente este flujo de órdenes en cajitas de temporalidades. El método Wyckoff también nos habla de unas fases del mercado. Aquí vemos un esquema típico de acumulación donde el precio cae y el institucional está comprando y posteriormente se desarrolla un movimiento alcista y luego el precio sube y se generan distribuciones, es decir, se generan una venta pasiva por parte de estos profesionales para que posteriormente el precio se gire, aunque esta parte de pasiva agresiva no se menciona en el método Wyckoff, para posteriormente desarrollar un movimiento alcista y estos básicamente son los ciclos de acumulación, distribución, las fases del método Wyckoff. A pesar de que el método Wyckoff no es una estrategia como tal, sino es un método, una forma de analizar el mercado, al menos en el libro del método Wyckoff sí podemos nosotros extraer estrategias, un paso a paso de cómo nosotros podemos interpretar los movimientos del mercado. Ya vamos a ver algunas críticas o algunos aspectos que no me cuadran mucho del método Wyckoff, que para mí están incompletas. Lo vamos a ver más adelante. Order flow. Traduce flujo de órdenes, ya lo hemos mencionado, es el estudio de la interacción de las transacciones del mercado. Y una forma de visualización es el DOM, el footprint o también el mapa de liquidez, es decir, es la interacción de las transacciones. En el caso del mapa de liquidez, pues son las transacciones que todavía están pendientes, es decir, son las órdenes pendientes. ¿Okay? En este caso, el order flow, y esto es muy importante, el order flow no es un método, el order flow no es una estrategia, el order flow no es un sistema. Simplemente son datos agrupados de la misma información que nos brinda el mercado. Por eso tipo de pregunta de ¿el order flow funciona o no funciona? Es como decir si la fuerza de la gravedad funciona o no funciona. Existe y tenemos un cálculo de cuánto es su aceleración. Lo mismo es un dato fáctico, es un hecho. El order flow son datos y ya depende de nosotros cómo le demos el uso, pero no es que funcione o no funcione y como tal no es un sistema. El order flow es una representación. El footprint como tal es una representación del flujo de órdenes, bien sea visual en un bookmap, bien sea aquí, como lo vemos en una vela, donde tenemos la información, que por cierto vayan a ver mi video de order flow avanzado para que los que no saben mucho sobre esto puedan entender mejor qué significa cada numerito de los que estamos viendo acá, o bien sea el DOM, que es en su información primaria. Es decir, esto vendría siendo como la derivada o la información derivada de el cruce de transacciones que ocurren aquí en el DOM. El order flow es el flujo de órdenes que se da en el DOM y a partir de la graficación de ese flujo de órdenes se da el footprint. Traders, una pequeña pausa en el video para contarles que tenemos un descuento del 15% en las herramientas de OTM Trading con el código rentable15. Así que lo pueden aplicar para este mes de septiembre. Y adicionalmente vamos a dejarles en el link de la descripción un plan de pagos también disponible para este mes, en donde ustedes pueden adquirir las herramientas de OTM con financiamiento 5 pagos de $100 y pueden hacer la redención del 15% en el primer pago. Así que vayan a la descripción de este video y pueden redimir el descuento. Vamos a hablar de ventajas. Ventajas del método Wyckoff. Tiene una metodología y una explicación de los movimientos en conjunto del mercado. Ya vimos que tiene un paso a paso. Si ustedes leyeron el libro del método Wyckoff, se pudieron dar cuenta de que tiene una metodología de los procesos, las fases. Se necesita únicamente el volumen en tiempo para aplicarlo, que cualquier plataforma de trading lo tiene. Se basa en 3 leyes fundamentales fáciles de entender. Ya las acabamos de explicar, muy fácil, creo que todos la entendimos, independiente si hemos leído o no el libro del método Wyckoff, lo hemos estudiado, es muy fácil. Los esquemas de acumulación, distribución son fáciles también de entender, así como las diferentes fases que se detallan según la metodología de Hunt Pruden. Esto lo vamos a ver más adelante en unos ejemplos donde yo les digo, miren, yo puse esto en práctica, me sirvió, no me sirvió y las conclusiones. Vamos a verlo con gráficas también, gráficas reales. Vamos con el order flow. ¿Qué ventajas tenemos con el order flow? El origen de las visualizaciones, de los datos, son el resultado de las transacciones realizadas por el mercado.
son datos fieles y fácticos, es decir, son datos irrefutables. Entonces no viene aquí la pregunta de que si funciona o no funciona, no, sencillamente la información de las transacciones. Nosotros tenemos que ya interpretar, ver diferentes anomalías de si están entrando muchas compras, muchas ventas, si está teniendo un desarrollo o no está teniendo un desarrollo, para poder sacar provecho de esta información, pero como tal no es una estrategia. Provee información detallada tick a tick de las transacciones, algo que con el método Wyckoff, por ejemplo, no lo podemos hacer, equivale a una mayor precisión. Puede brindar los datos del volumen en precio, es decir, tick a tick. En este caso, el método Wyckoff se utiliza el volumen horizontal o bueno, volumen en tiempo de toda la vida, pero no podemos ver las transacciones en cada uno de los niveles de precio, que también es importante. Y nos brinda la información de las diferencias de los compradores agresivos menos la cantidad de vendedores pasivos, que se llama delta. Es decir, quién está presionando más porque el precio suba o el precio baje o sencillamente está en un equilibrio. Y brinda información porcentual absoluta de estos cambios relativos de volumen y delta con sus otros derivados de presión compradora, presión vendedora, los que acabamos de mencionar anteriormente. Vamos a hablar un poco de las desventajas. Método Wyckoff desventajas. No utiliza los conceptos de órdenes agresivas pasivas y delta. Para mí esto es muy importante porque es la forma en que el precio se mueve o baja un solo tick. Entendemos que por oferta y demanda, pero es un término muy general, en mi opinión, y para nosotros entender puntualmente de la forma técnica por qué el precio se mueve hacia arriba o hacia abajo, pues necesitamos entender los diferentes tipos de órdenes, que pues esto en el método Wyckoff no se menciona por obvias razones, porque en ese tiempo pues no teníamos toda la tecnología que tenemos actualmente. Eso es bastante obvio, así que pues debemos entenderlo. No hace uso del volumen vertical, volume profile. ¿Sí? Entonces voy a utilizar aquí la pizarra para ilustrar esta parte, que es muy importante. El volumen vertical, para los que no conocen, es el volumen que se presenta pues, en el sentido vertical en los diferentes niveles de precio. ¿Okay? Esto es tiempo y el eje Y y el eje X y el eje Y este es el volumen. ¿Okay? El volumen transaccionado. Entonces, esto de acá, este volumen, nos resume el comportamiento, por ejemplo, en un rango. Él nos define cómo se está comportando la subasta. ¿Están aceptando? ¿Está teniendo una aceptación o un rechazo? No es lo mismo tener un movimiento que, a pesar de que tenga cierto volumen acá horizontal, tenga, por ejemplo, poca aceptación aquí en la parte superior. En este caso, por ejemplo, es más susceptible que el precio reingrese, y en el caso que tenga una aceptación, no es tan fácil que el precio se devuelva, a no ser que tenga anomalías vistas desde el order flow. Esto es supremamente importante, pero no se menciona tampoco, pues precisamente también porque el volume profile se desarrolló precisamente muchos años después. Entonces es una desventaja, teniendo en cuenta que es muy importante el comportamiento de la subasta y cuánto se está transaccionando en cada nivel. No tiene en cuenta la cantidad ejecutada en los niveles de precio de tick a tick. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos, por ejemplo, un movimiento, una vela. Bueno, vamos a pintarle un solo color para no complicarnos. Aquí tenemos un gran volumen, por ejemplo, en esta vela. ¿Ok? Bien, esto. Y podemos aquí entonces decimos volumen de parada, ¿cierto? Y tenemos toda esta vela. Y por ejemplo, esta vela mide 10 puntos, 15 puntos, el SP500. Así que ahí estamos diciendo, ok, el institucional está allí, pero nos genera toda un área, pero no nos está mostrando la interacción dentro de la vela. Muchas veces tenemos que únicamente se concentraron las transacciones acá, que esto en order flow le llamamos el POC. Entonces sabemos específicamente dónde se están quedando estos grandes contratos, y asimismo pues podemos acotar mejor la hipótesis, podemos acotar a partir de qué punto el precio pues tendrá una reacción o no. Esto es supremamente importante y hace que pues los análisis sean mucho más grandes con la metodología Wyckoff. Pueden ser bastante subjetivos si no se parametrizan las estrategias. Quiere decir esto que la marcación de las fases, por ejemplo,
de las fases Wyckoff, que el sprint, el AR, el salto al arroyo y demás, pues lógicamente cambian de acuerdo a las temporalidades. Esto cambia si yo lo pongo en una temporalidad de 5 minutos, si lo pongo en 1 minuto, va a cambiar ese patrón y esa forma. Entonces, si lo tengo en 5 minutos, para mí entonces yo digo, no, no es un sprint. Si lo pongo en 1 minuto, digo, uy, sí es un sprint porque rompió 2, 3 ticks. ¿Sí? Entonces yo lo catalogo como un sprint o upthrust, un breakout, falso breakout, como le quieran llamar. Esto depende de la temporalidad, depende cómo se conformen las ondas, porque esto está de forma relativa a la temporalidad. No son los mismos patrones si yo pongo una gráfica de 5 minutos a 1 minuto. Entonces, pues lo que hay que definir es, como digo yo, parametrizar bien la estrategia para poder ser consistente en esa toma de decisiones. Las fases pueden estar idealizadas y en el corto plazo posiblemente no se desarrollen como en la teoría. Entonces, en mi caso, yo buscaba todas las fases, que ya lo vamos a ver más adelante. Buscaba todas las fases, buscaba tal cual de una forma teórica, pero si ustedes operan el mercado de futuros en 1 o 2 minutos, incluso una temporalidad de 5 minutos, van a ver que, o sea, el precio no siempre desarrolla ese tipo de estructuras, o al menos en el corto plazo. Entonces se puede estar idealizando ese tipo de estructuras también en el muy corto plazo y el precio tal vez toma menos tiempo para que se gire o para que haga un movimiento del cual estamos analizando el método Wyckoff. Puede no tener muy buena precisión al basar las decisiones con el volumen en tiempo, que ya lo miramos anteriormente. Vamos a mirar desventajas del order flow. No es una metodología. Repito, son finalmente datos agrupados que podemos ver de diferentes maneras. No es un método, el order flow son datos por nuestra cuenta. Debemos buscar información externa, ya que una cosa es el indicador y otra cosa es la estrategia, porque se genera mucha confusión. Es que quiero adquirir una herramienta de order flow y pensamos que con eso ya tenemos todo. Una cosa es la herramienta y otra cosa son las estrategias, el entendimiento de esos datos, para que lo tengamos muy claro. ¿Okay? El entendimiento de los fenómenos pueden ser un poco más complejos al inicio. El tema de las órdenes agresivas, órdenes pasivas. Hay traders que no pueden lidiar con eso y está bien, utilizan el método Wyckoff, está bien. Pero tampoco es física cuántica, lo podemos entender fácilmente. Yo tengo un video aquí donde explico cómo se cruzan las transacciones y la razón del por qué el precio sube un tick o baja un tick. Requiere mayor atención a los detalles y a los cambios generados en las transacciones. Si es en el corto plazo, pues será mucho más rápido y difícil, eso lo debemos entender. Y parte del mismo ejemplo que les mencionaba anteriormente, que si tenemos, por ejemplo, aquí vamos a poner una comparación, Wyckoff, donde tenemos velas y tenemos un histograma de volumen, pues tenemos acá la acción del precio, niveles y ya está. Pero si tenemos el order flow, pues en cada vela vamos a tener números, aquí números, números, números. Vamos a tener, por ejemplo, el POC, vamos a tener, si usamos el perfil de volumen también, o el histograma, el perfil de la vela. Aquí en la parte inferior, pues también podemos tener este histograma de volumen de toda la vida tradicional, pero podemos tener también datos, lo que llamamos en el footer, de delta, de volume, de cambio del delta change, porcentajes, etc. Entonces hay que tener en cuenta que pues vamos a tener mucha más información. Si no la sabemos utilizar, pues vamos a complicarnos bastante. Vamos a hablar de mi experiencia con Wyckoff. Empecemos por esto. Esto es una gráfica 2018 aproximadamente. Así aquí está. Yo veía que pues se hablaba mucho del método Wyckoff, así que decidí leerme el libro y lo implementé en mi operativa. Buscaba todas las fases del mercado. En ese tiempo usaba gráficas ticks. Entonces, como podemos ver, aquí está el esquema de las fases de Hank Pruden, que es una mezcla entre Wyckoff, Dow y otros autores realmente. Aquí lo que vemos pues es una zona aquí muy teórica donde se genera su spring, su salto al arroyo, y aquí es una entrada del libro. Aquí pues como menciono, en ese tiempo utilizaba gráficas de ticks. Ahora, esto es muy bonito y decimos, wow, el Wyckoff se cumplió a la maravilla, pero gráficas tal cual como estas, usando el método Wyckoff en 2 años, se dieron 1 o 2 veces, no recuerdo
más veces que se hayan dado tal cual. Nosotros sabemos que esto no es ciencia exacta, que no, el trading pues no es algo que se genere tal cual como lo teórico, pero sí realmente pues me empecé a dar cuenta que habían muchas variaciones y mirarlo en el corto plazo con estas fases y demás, pues realmente no me hizo mucho sentido. Con el tiempo observé que la estructura completa pues no se daba y a pesar de que el precio tenía un volumen de parada, pues el precio no paraba y el precio continuaba. Creo que a muchos de ustedes les ha pasado de que leen el método Wyckoff, entonces todo lo ven como giros, que incluso siempre me preguntan, Cristian, es que cómo tú ves este movimiento acá, entonces empiezan a decir, no, es que aquí están comprando, vendiendo y no, pues no funciona de esa manera siempre porque pues él tiene unas fases, él tiene unos tipos de días en donde pues es más posible que se gire, unas zonas, unos niveles y solamente tener el volumen de parada como requisito y tratar de acomodar, porque finalmente muchas veces lo que se hace es acomodar los movimientos del mercado a unas fases, pues es un error porque lo que estamos haciendo es de forma subjetiva adaptar las cosas. Añadí el order flow. Aquí vemos un order flow que encontré en ese tiempo gratuito para NinjaTrader. Añadí el order flow, pero cometí varios errores. El primero es que no entendía bien lo de las órdenes agresivas, pasivas. Por eso siempre les recomiendo que vayan al video, miren y entiendan, porque muchas veces se usa el order flow mal. Incluso hay muchos mentores, muchas academias que dicen utilicen el order flow y realmente las explicaciones son terribles y no entienden realmente qué es lo que sucede. Eso es el primer paso. Entender bien las órdenes agresivas, pasivas. En mi época, allí sobre el 2018 no tenía mucha información, así que pues, lo que yo pensaba que era así, pues lo asumía que estaba bien. No tenía un método de marcación de niveles o zonas de reacción, por tanto buscaba giros por todas partes. Para mí, pues esto es una de las cosas más importantes. Buscar máximos del día previo, mínimos del día previo para buscar estos giros. Finalmente, pues esta metodología no solo aplica para los giros, pero es como sus principios a nivel de estos cambios de acumulación a distribución. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Aquí también en mi canal tengo un video sobre la marcación de niveles objetivamente. Después entendí que en el corto plazo pues, no se iban a dar estas fases e hice unos ajustes. Primero, simplifiqué la acumulación o distribución en una caja como lo estamos viendo acá, porque esto de tratar de darle el sentido al AR, al secondary test, al Spring, a todo este tipo de fases en un periodo de tiempo corto, puede que en el largo plazo se den, pero en el periodo de tiempo corto a nivel de day trading, pues realmente es que se cumple muy pocas veces, tal cual. Así que simplifiqué eso mediante una caja, acá están acumulando, están distribuyendo posiblemente. Esperaba la reacción en niveles clave previamente marcados, mínimo la noche, mínimo el día anterior, etc. Entendí que en ocasiones pues el precio hace falsas sacudidas, spring, y en otras ocasiones no, que es lo que hoy día le llaman toma de liquidez, ¿no? Que se puso de moda. A todo lo que se mueva se llama hoy día toma de liquidez. El precio subió a tomar liquidez, todo el mundo habla de liquidez, pero pues realmente a no ser que tengamos un bookmap y veamos realmente que efectivamente el precio busca la liquidez allá, pues realmente podemos mencionarlo. De lo contrario, pues realmente estamos siempre dándole una explicación de toma de liquidez. El precio no siempre se mueve para ir a buscar liquidez. Sencillamente es el cruce de las transacciones. Puede que haya poca liquidez. Sencillamente va, llega, hubo poca liquidez y se devuelve. Pero hoy día la palabra de moda es toma de liquidez y pues tampoco funciona de esa manera. Cuarto, el delta por barra funciona realmente para nosotros ver las transiciones. Aquí estamos viendo transición de oferta a demanda, aunque sea un poco engorroso, pero me permitía ver esa transición de la que habla, por ejemplo, Wyckoff, sin hablar obviamente del delta, sin hablar, solamente habla del volumen, de ver la presión compradora agresiva o vendedora agresiva, para decir, ok, están haciendo una transición y se está viendo reflejado aquí, por ejemplo, en este histograma, bien sea el acumulado o por barra. Entendí, número 5, que debía tener un método de ejecución a aceptar que pues el precio podía hacer el test o hacer el salto al arroyo sin dar el test. Me explico. Aquí en el caso del Spring, entendí que pues no siempre se daba el Spring y tenía que asumir pues unas consecuencias de que lo hiciera o no lo hiciera. Esta es la caja, si el precio hacía el Spring, pues era consciente que ya lo hizo
y si tomaba la entrada, por ejemplo, acá, ya sabemos que es más arriesgado, pero tiene una mayor relación riesgo-beneficio, etcétera. Si lo tomo acá y, por ejemplo, no ha hecho el sprint, pues puede devolverse a hacer el sprint. El entendimiento de que esto finalmente no se cumple a rajatabla siempre y hay muchas variaciones, pues es parte de madurar en el trading y entender que debemos tener unos requisitos mínimos y aceptar una incertidumbre. ¿Ok? Entonces, eso hace parte de la experiencia mía con el método Wyckoff, que pasé 2 años y medio, 3 años, dándole básicamente forma con otras herramientas. Aquí sobre el 2020 desarrollamos OTM Trading para poder ver esa información pues más fácilmente por un histograma que condensa las velas consecutivas que tienen delta consecutivo, que se llama microdelta, y con el histograma acumulado para ver esa transición. Entonces ahí ya podía pues marcar la caja y observar que efectivamente, por ejemplo, el precio sale de este nivel con una gran demanda y la presión compradora vendedora se ha retirado para poder tener una mayor confirmación en esos giros. Entonces, eso fue lo que hicimos. Aquí tenemos unos ejemplos que básicamente eran giros. Lo que no me convencía era que teníamos unos ratios pues realmente pequeños, un 1 a 1, un 1 a 5. Así que bueno, yo decía para los giros que realmente no es tan fácil, pues lo que quería era mejorar esa precisión. Para, por ejemplo, aquí esta es una gráfica de 2021 incluso, 2021, sí creo que 2020. Aquí está el contrato de 0920. Este era un video que tenía allí en el canal, en donde llega una zona de reacción, reacción clave. Aquí tenemos una gran oferta sin un resultado, principio de esfuerzo no resultado. Y luego el precio hace su transición, ¿ok? Su transición de vendedores a compradores y aceptar de que si tomo la ruptura, pues puede el devolverse. Y si espero el retroceso también, pues puede que no se dé ese salto al arroyo. Lo que quise hacer es mejorar mi precisión con el order flow. ¿Para qué? Para no poner ese stop allí tan grande. Tomar giros con OTM podía funcionar, realmente funcionó, pero pues lo que hice fue convertirlo en un setup de break test, que es el que hoy día todavía sigo usando, en donde utilizo aquí oferta, en este caso poca demanda, el acumulado a favor, lo mismo, solo que esta es una versión dinosaurio, una versión viejita de lo que es hoy día OTM Trading. Pero fíjense que finalmente viene siendo aquí una especie de distribución y demás. ¿Ok? Pero lo que podía ver era la presión compradora, vendedora, ya no solamente, pues estaba basada en el volumen. Luego entonces empecé a introducir más conceptos de order flow, que aquí lo vemos. ¿Para qué? Para ver más detalles en la interacción de la zona, de los niveles. Entonces, si esta es la zona, yo quería ver, por ejemplo, la cantidad de imbalances que se estaban desarrollando en torno a, la zona para ver qué tan agresivos estaban siendo. Aquí vemos, por ejemplo, esto es en ticks y esto es en minuto. Vemos que el precio efectivamente hace la transición donde la oferta se rinde y empieza a presionar las compras, pero lo veo tangiblemente. Aquí lo vemos tangiblemente, un gran volumen de compradores agresivos. Entonces eso me permitía a mí realmente tener una mayor confirmación visto de quién está siendo más agresivo, si realmente era el momento de ejecutar o no. Es decir, mejoré también mi timing de ejecución. Hablemos ahora de mi experiencia con Order Flow. Recordemos que venía usando el Order Flow por allá desde 2018. O sea, ya venía estudiando, pero realmente no tenía estrategias, no tenía realmente conceptos avanzados. Así que estudié con esta firma de Prop Trading. Luego vi que el Order Flow pues me brindaba realmente muchísima información valiosa para poder ver diferentes anomalías, para descartar o tomar entradas y de muchas estrategias que estudié y aprendí, que fueron alrededor de unas 10, finalmente me quedé con estas 3. Breakout Trading, Exhaustion o agotamiento y detrás de la ballena o Behind the Whale. Son estrategias de ruptura y continuación y estas son de giros, que incluso la vimos en el seminario de este año 2024, es el curso intensivo de Order Flow. En la descripción les dejo el enlace para los que quieran ver el curso y si quieren, si están interesados en adquirirlo, ahí queda en la descripción. Entonces, juntando lo que viene siendo OTM Trading y Order Flow, pues lo que podía era entender más, tenía más información. No solo el Order Flow me ayudó a entender los diferentes fenómenos, sino también hacer un match
entre lo que viene siendo la metodología Wyckoff del tema de esfuerzo-resultado, el tema de esfuerzo-no resultado, el tema de que necesito un nivel clave porque es un nivel en donde hay un interés institucional. Realmente fue un match de las dos cosas, el método Wyckoff junto con las diferentes herramientas que adopté. Esto es un ejemplo de cómo puede uno mejorar la lectura o el timing con el uso del footprint, por ejemplo, o el order flow, como lo llaman usualmente. Aquí vemos, por ejemplo, un freno o una absorción ante una zona clave y no vemos una respuesta de iniciativa a través de ese nivel. Por tanto, pues lo más probable es que el precio haga el retroceso. Entonces, eso hace parte de el uso del order flow con conjunto con la lectura de la estructura del mercado. El order flow, vamos a hablar algo importante sobre el order flow. Requiere de un paso a paso para la toma de decisiones. No se trata de encontrar un patrón aislado únicamente, sino de tener unos requisitos previamente establecidos, un paso a paso, ya que si no nos servirá de nada, porque a veces pensamos que es, ok, Cristian me mostró un patrón de order flow, entonces yo ya me lo aprendí y yo ya voy a ejecutar con eso. Bueno, y el contexto y el timing de entrada y en qué momento ejecutamos, cuál es el paso 1, 2, 3, 4 para ejecutar, dónde dejo el stop, cómo hago la gestión. Toda esa serie de pasos son importantes. Esta es una entrada que tomamos hace poco, el 25/09/2024, en donde tomamos una entrada de giro basada en los principios de order flow. Vamos a ver un poco estas comparaciones de cómo se vio con Wyckoff versus cómo se vio con order flow, ventajas y desventajas también aquí visto con los gráficos en futuros. Esto es el mini SP500 y lo que observamos aquí en este volume profile delta es que se quedan atrapados las compras acá consecutivamente y lo que buscamos básicamente lo que les llaman un sell-off, una liquidación de esos contratos. Repito, la explicación puntual de esto con ejemplos paso a paso lo pueden encontrar en la descripción del video. Vamos a ver ahora que en términos generales podemos decir eso fue un Wyckoff, pero realmente no siempre nos va a permitir verlo de esa manera. La razón, porque no siempre se agrupa de la misma forma el volumen, porque los institucionales, profesionales, como le quieran llamar, no siempre se dejan ver, pero ellos pueden estar agrupándose en los ticks, como miramos anteriormente, en el histograma vertical. Se pueden estar agrupando acá, es decir, esos excesos o ineficiencias o aumentos de volumen. Miremos que aquí uno dice, pero Wyckoff, aquí no se dio ningún Wyckoff. Pero si lo miramos con el order flow y lo miramos con las diferentes herramientas que también podemos tener, pues podemos realmente ver que allí sí hay una anomalía y posiblemente hay una liquidación, un sell-off. Aquí, por ejemplo, no hay incremento de volumen, solo hubo un incremento de delta, pero si estamos solamente con método Wyckoff, solamente con el volumen, no hubo un incremento de volumen, entonces esto para nosotros no era un buying clímax, un clímax comprador ni mucho menos y posiblemente hubiéramos entrado aquí en esta falsa ruptura en continuación o lo que fuera. Lo mismo aquí, este proceso que se dio acá, posiblemente no, con Wyckoff no lo hubiéramos detectado y no quiere decir que no se puedan dar buenos giros usando la metodología Wyckoff, pero en ese caso, pues lo que hacemos es complementar la información, ya que no siempre se muestra la misma información. Si lo estamos viendo solamente barra a barra, estamos únicamente teniendo en cuenta la escala de tiempo, el volumen de cada vela en tiempo, pero es importante también el volumen y las transacciones y la diferencia de compradores y vendedores en la escala vertical. ¿Okay? Aquí tenemos otro ejemplo en donde vemos que esto es la suma finalmente de tres cosas principalmente, a lo cual yo le llamo método CME, contexto, métricas y ejecución. El contexto es el lugar donde yo quiero encontrar un patrón y por eso es tan importante que nosotros tengamos definido un contexto previamente. Aquí incluso esto es una imagen que compartí en el Telegram gratuito, en donde teníamos acá un inicio de un movimiento bajista y teníamos esta zona clave en donde el precio posiblemente podría girar. Por tanto, ahí es donde nosotros queremos buscar giros, ahí es donde debemos prestar atención a este tipo de ineficiencias. Tenemos presión compradora aquí, se ve aquí en el profile vertical o delta profile y allí vemos también está la vela de iniciativa vendedora que pues nos muestra que realmente fue
fuerza vendedora, porque usualmente a todos le llaman fuerza vendedora, fuerza compradora, pero ahí debemos tener un parámetro para medir esa fuerza vendedora compradora, no únicamente con el empaquetamiento que son las velas, pues vamos a poder determinar si tiene fuerza o no. La forma en que lo podemos ver son con las métricas, es decir, el contenido detrás de esas velas. Es una zona de bajo volumen más imbalance que se generaron en esa zona, él tiende a rellenar esos imbalance, por tanto, aquí nos da una bonita entrada, un ratio 1:3 con el paso a paso de la estrategia de agotamiento. Aquí, este es el mismo patrón. En este caso, sí se pudo ver desde Wyckoff. Entonces, es un patrón de esfuerzo no resultado sobre una zona o nivel clave. Lo mismo, las tres leyes aplican totalmente ahí, pero fíjense que podemos tener un bonito giro, una muy buena liquidación, pero puede que no se vea como en el caso anterior acá, que finalmente era muy claro usando el order flow porque puede agruparnos los datos de diferentes formas, pero no siempre se van a agrupar de la forma en que la metodología Wyckoff nos dice. Aquí sí tenemos un buying climax, un exceso de compras agresivas, y lo están viendo ustedes también con el delta, y tenemos aquí pues un incremento de volumen sin resultados sobre esa zona clave. ¿Listo? Entonces ahí el resumen es que podemos verlo de diferentes formas, pero podemos tener un giro y lo podemos obviar porque no estamos teniendo toda la información. Vamos a ver el resumen y el gran ganador. Resumen. Espero que se hayan quedado hasta el final, porque es una información que reúne y resume también muchos años de experiencia probando las dos cosas. No es algo que me hayan dicho, sino es algo que he pasado de teoría a la práctica, y este video es el resumen de muchos años también. El método Wyckoff y el order flow no son excluyentes. Esa es la primera conclusión, resumen, se pueden complementar. El método Wyckoff puede ayudar al entendimiento general con las tres leyes fundamentales que ya vimos, y el order flow puede ayudarnos a entender a un nivel técnico más detallado los fenómenos que están ocurriendo con una mayor precisión en la lectura de la información. El precio no está avanzando, se está quedando atascado en 2-3 niveles, en 2-3 ticks. Estamos viendo una gran absorción y ahí es donde están poniendo los grandes contratos. Si tenemos una gran vela y tenemos un gran volumen, decimos, esta es la vela de la manipulación profesional o el buying climax. Ok, digamos que si este es el volumen y esta es la información que nos brinda solamente la vela. Entonces es a un nivel general muy grande, pero si nosotros vemos, por ejemplo, con el order flow, vemos acá, ok, es que están aquí 3.000 contratos, por ejemplo, 500 por 3.000, 3.000 contratos de compra que están quedando atrapados, y el precio viene y vuelve a retestear, hacen un reloading, una recarga de contratos y nuevamente se están quedando atrapados, ¿sí? Pero pues aquí ya estamos viendo que efectivamente se están quedando en este nivel, por tanto esa entrada nos va a dar una mayor precisión y no tengo que poner el stop, por ejemplo, atrás de toda la zona, porque es que el volumen en tiempo pues está abarcándome toda la vela. Eso es importante que nosotros sepamos, pero la lectura puede estar en conjunto. Voy a resumirles esto desde una perspectiva de exactitud y precisión. Yo sé que ustedes tal vez no lo van a entender fácilmente si no les explico aquí gráficamente, pero aquí les voy a hacer los esquemas, les voy a mostrar los esquemas. Sin Wyckoff y sin order flow tenemos baja precisión y baja exactitud. Con este ejemplo del tiro al blanco, que incluso a mí me lo enseñaron hace muchos años en la universidad, y creo que con esto entendí el concepto de precisión y exactitud. Tenemos baja precisión porque los punticos están muy dispersos, y baja exactitud porque están lejos del centro, ¿cierto? Esto es si nosotros no tenemos ninguna metodología, bien sea Wyckoff, cualquier otra, y sin una herramienta de precisión como order flow. Entonces, alejado del centro y muy disperso. Baja precisión y baja exactitud. Ahora, vamos con Wyckoff, pero sin order flow. Tenemos baja precisión, porque Wyckoff ya vimos por qué no nos va a brindar una alta precisión, y alta exactitud. Entonces, si nosotros identificamos el nivel clave, esfuerzo no resultado, podemos tener una exactitud porque el precio se nos está girando donde nosotros estamos esperando, que es algo que comúnmente le pasa a uno usando el método Wyckoff, que decimos, uy, es que marqué una gran zona y el precio es que estoy haciendo buen análisis, pero es que estoy entrando acá y me saca una y otra vez. Ok, es que estamos dando con una alta exactitud los giros, estamos marcando bien los giros, pero nos estamos quedando cortos en términos de precisión, en términos de ejecución y timing, en términos de cuándo es momento de comprar
o no comprar, por ejemplo, en un giro acá. Si el precio me hace esto y el histograma acumulado sigue muy negativo descendente, por ejemplo, el delta, yo voy a esperar un poco más porque todavía la presión vendedora sigue incluso creciente, entonces me va a salvar de ese stop. Pero cuando venga acá, si este histograma me muestra un cambio ya ascendente positivo, pues posiblemente me va a ahorrar muchos stops antes de que el precio haga el movimiento realmente importante, que esto ocurre constantemente, de que, Cristian, es que estoy entrando varias veces y claro, es que el precio se me giró. Entonces, eso es lo que está representado aquí gráficamente tenemos una buena exactitud de los giros, pero baja precisión porque muchas veces no estamos acertando con los niveles, tenemos que dejar unos stops muy grandes y demás. Ahora, sin método Wyckoff y con order flow. Una alta precisión, es decir, vamos a dar con el nivel, pero no tenemos un contexto, no tenemos un entendimiento de lo que está ocurriendo, el fenómeno, las zonas claves. Entonces vamos a tener posiblemente unas reacciones muy micro, pero nos estamos desfasando realmente de los giros importantes. Entonces estamos, por ejemplo, reaccionando aquí a nivel micro de order flow y el precio me hizo esto, pero después continuó, llega a una zona macro y me giró. Es decir, a nivel micro estoy teniendo una alta precisión, pero a nivel macro no estoy dando con este giro que es el que estoy esperando. Entonces esto sería una alta precisión y una baja exactitud. Ahora, con Wyckoff y con order flow, pues lo que se busca es realmente poder tener entradas como las que le mostré anteriormente, en donde nosotros buscamos una alta precisión y una alta exactitud del momento en que el precio viene a cambiar de sentido. Y lo vemos pues efectivamente mediante muchas formas. Si miramos únicamente aquí los colores, no miremos ni siquiera los números, los colores. Verde, 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 verde. Y aquí empieza a ser la transición. Responde la oferta. Y aquí es este timing, esto no necesariamente pues siempre va a ir a favor, pero estamos entrando en la fase en donde ya el precio va a tener mayor probabilidad de girarse que de seguir y seguir testeando. Entonces, ¿cuál es la diferencia de que nosotros entremos tal vez apresurados y que el precio siga y siga a que entremos tal vez un poco antes de que el movimiento gire? Pues las herramientas y el flujo de órdenes. Esto también se llama flujo de órdenes y pues nos brinda métricas que nos muestra la disminución de la presión compradora. Entonces ahí básicamente nos muestra y nos dice, como menciona la metodología Wyckoff, aquí la presión compradora se rinde y entra a la oferta. Entonces ahí en términos ya más técnicos podemos verlo con el order flow porque no estamos ya especulando con el volumen que es el total de transacciones, sino con quién está siendo más agresivo en el mercado. Entonces ahí vemos, ok, la demanda dejó de presionar, entró la oferta, entró en el test y podemos tener un sell-off, un movimiento de reversión. Así que esta sería la forma en que podríamos operar juntando las dos cosas. Entonces, como un ganador, no podemos decir que es un único ganador, realmente los dos son ganadores porque podemos complementar las dos metodologías, bueno, realmente las herramientas de order flow y el método Wyckoff. Así que es simplemente entender qué me puede aportar cada uno de ellos y lo adapto en mi operativa. Así que bueno, traders, esto fue todo por el video del día de hoy. Si les gustó, dejen sus comentarios, denle like, suscríbanse al canal si les interesa y nos vemos en un próximo video. Un abrazo.